Práctica número 2, vamos a tener un control de velocidad de motor de corriente directa, el cual tenemos aquí, por medio de un transistor de potencia. Este no es propiamente un transistor de potencia, pero está haciendo las veces. Normalmente cuando queremos sacarles más corriente, los vamos a tener que montar en un disipador para poder manejar más corriente, pero para ilustrar el principio, pues nos sirve bastante bien. El circuito que tenemos es un circuito muy simple, en donde estamos utilizando el transistor como si fuera un interruptor. Es decir, cuando el transistor recibe señal aquí, cierra y entonces circula corriente por el motor. El diodo que tenemos ahí es porque el motor va a tener algo de inductancia, y en el momento en que desconectemos, posiblemente esa inductancia va a tratar de seguir mandando corriente en el circuito y nos lo puede dañar. Entonces lo que vamos a hacer es tener un tren de pulsos. Cada vez que active el transistor, cierra, el motor recibe energía. Si cambiamos lo que se conoce como el ciclo de trabajo, en lugar de que sea 50-50, por ejemplo, tenemos más tiempo de un lado que de otro. Entonces vamos a cambiar a lo mejor un ciclo de trabajo de 90%, vamos a cambiar un ciclo de trabajo de 10%, dependiendo. Simplemente vamos a estar abriendo y cerrando el transistor para poder regular el promedio de energía que recibe el motor. El diodo este de compensación es este diodo que tenemos aquí, está en paralelo con el motor. Simplemente es para recircular la corriente que quede almacenada en la bobina. Por ejemplo, si enciende, va a estar girando a cierta velocidad. Entonces, vamos a encender el sistema. Está girando a cierta velocidad. Voy a cambiar el ciclo de trabajo y podemos oír que el motor se acelera. Okay. Cuando cambiamos el ciclo de trabajo aquí, el motor se acelera. Si lo regresamos a como estaba, pues estamos regulando la velocidad. Ahora, el transistor va a tener ciertas características de conmutación. Si le cambiamos la velocidad, va a llegar un momento en que ya no va a ser posible regular si le cambiamos la frecuencia, no va a ser posible regular la velocidad. Entonces aquí hacemos lo mismo y todavía trabaja. He cambiado de 100 Hz a aproximadamente 1000. Voy a cambiar otra vez a 10 kHz y entonces sí tenemos cierta regulación, pero el transistor ya está empezando a batallar para hacer los cambios. ¿Okay? Y si le cambiamos a 100 kHz, todavía tenemos cierta respuesta. Este transistor es de alta velocidad y está respondiendo hasta cerca de 1 MHz. Todavía es posible, pero ya la señal que tenemos pues ya no es realmente un tren, donde ya se empieza a distorsionar. Lo mismo si le cambiamos a una velocidad muy baja, ahí no debemos de batallar, pero la inercia del motor alcanza a detectar que hay esas variaciones en el ciclo de trabajo de entrada. Ahí puse 1 Hz y entonces el motor alcanzamos a ver que para porque es muy baja la frecuencia. Para aplicaciones industriales, generalmente el control puede variar entre alrededor de los 100 Hz y posiblemente hasta los 500.
Un detalle es que aquí nos pide que la entrada sea de 18 volts pico a pico, pero el aparato, el sistema no nos deja más que aproximadamente 2 y algo de volts pico a pico. Entonces, para solventar ese problema, lo que hicimos fue puentear la resistencia de base y estamos alimentando directamente, puenteamos la resistencia de base y estamos alimentando directamente al transistor, este cablecito, estamos alimentando directamente al transistor con la señal del generador de funciones. Utilizamos en esta práctica un motor, un diodo de compensación, utilizamos una fuente de poder para mover el motor y al transistor y los instrumentos. Para conectar el circuito de la fuente de poder, que sería el equivalente al más de la fuente de poder, vamos al motor, el cual está en paralelo con un diodo de compensación. Vamos al motor, el cual está en paralelo con un diodo de compensación. De la salida del motor, del motor, vamos a el colector. No se alcanza a ver porque están los cables tapando, pero en este caso el colector es el envase, entonces va directamente al colector. Luego el emisor, que es este cable, va a tierra directamente, que acá es donde tenemos nuestro nodo de tierra, acá están todas las tierras, y del generador de funciones tenemos la tierra, las tierras comunes, y tenemos a la entrada de una resistencia, y luego esa resistencia va a ir a la base. Lo que tenemos aquí de este lado, si se puede ver, no está marcada, pero en el dibujo aquí vemos cuáles son las terminales. Iríamos a la base.